Continuamos con la sesión matutina y para mí es un placer presentarles a Ignacio Garzón. Ignacio Garzón va a continuar con esta sesión hablándonos de quiralidad en nanopartículas metálicas. ¿No? Desde hace varios años, ¿no?, hemos platicado y afortunadamente ya se dio esta primera reunión más organizada. Y pues yo estoy muy contento de presentar lo que van a ver a continuación, pero también pues entrar a este problema complicado que es el origen de la quiralidad biológica. Y lo que quiero hacer aquí es describirles los proyectos en los que estoy involucrado en este año, por ejemplo, y ver qué tipo de ideas o de procedimientos que voy a describir pues podrían ser útiles, ¿no? Ya lo dijiste, Hugo, en la introducción. ¿Qué tanto? La pregunta sería qué tanto de lo que voy a decir y en lo que estamos trabajando pues podemos transferirlo a este problema que es pues, más difícil, ¿no? Pero más interesante. Entonces, bueno, la idea de mi presentación, aquí están unos 3 temas que a ver si me da tiempo de cubrirlos. Y bueno, aquí es el primer, ubicuidad de la quiralidad, ¿no? La última pregunta de la compañera fue ¿cuál es la diferencia entre la quiralidad biológica y la que mencionó Ceci, ¿no? Bueno, la quiralidad está en todos lados, ¿no? Ahora quizá voy a poner una transparencia de eso, y eso es algo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo unificar todo lo que sabemos en diferentes tipos de quiralidades? También puede ser uno de los objetivos pues de esta red, ¿no? Ya dado que va a haber en diferentes direcciones estos estudios de quiralidad, entonces también eso, cómo unificamos, cómo compartimos conceptos que sean útiles para todos, me parece que puede ser interesante. Yo me voy a concentrar en la quiralidad en nanopartículas metálicas y voy a tocar 2 temas. Aquí también, pues espero ser provocativo. Voy a mencionar la propuesta de cuantificar la quiralidad, ¿no? Digamos, la quiralidad, vimos históricamente de dónde surgió y todo, ¿no? Pero si uno ve la definición de Lord Kelvin, pues uno dice, bueno, pues los objetos o son quirales o no son quirales, o las moléculas son quirales o no son quirales. Una pregunta sería, esos valores 0 y 1 para la quiralidad son, digamos, la quiralidad es una propiedad dicotómica, o sea, solo puede tener valores 0 o 1, o puede haber un índice continuo entre 0 y 1 que nos mida qué tan quiral es una molécula, ¿sí? Entonces, voy a mencionarles esa posibilidad. Y también esta parte, la última, tiene que ver con el otro. Ceci habló de la importancia de la actividad óptica, de que una de las manifestaciones más importantes de la quiralidad es pues cómo absorbe la luz polarizada circularmente o linealmente polarizada, ¿no? Lo que vimos. Pero hay algunos otros mecanismos de detectar la quiralidad y de estudiarla. Ya lo mencionaste, el reconocimiento molecular quiral. Cuando está en un ambiente, como decía Ceci, quiral, pues también va a ser otra forma de estudiar y medir la quiralidad. Bueno, déjenme avanzar. En este año, ayer hice como un resumen de los proyectos en los que estoy involucrado, y pues les puse aquí 4 proyectos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el cálculo, esto que decía hace un momento, el cálculo de la medida de la quiralidad, y no solo el cálculo, ¿no? Porque uno puede asignar una medida geométrica a la quiralidad, pero para dar un paso más importante, tenemos que investigar si esa medida de quiralidad geométrica está correlacionada, por ejemplo, con la respuesta quiróptica, ¿sí? Entonces, un proyecto que tenemos actualmente en curso es estudiar la correlación entre las posibles medidas geométricas de la quiralidad y la respuesta quiróptica, ¿no? Esa es, digamos,
cómo relacionar la geometría con la física. Y eso lo estamos haciendo para cúmulos metálicos. Aquí tengo los principales colaboradores en este proyecto. Jesús Pelayo también está en APAN, ¿no? APAN se está convirtiendo ahorita en un lugar importante porque pues también ya está allí Jesús Pelayo, que hizo el doctorado conmigo hace 2 años, terminó hace 2 años. Israel Valencia es un profesor de la facultad, bueno, hizo el doctorado en la Facultad de Química y ahora está en la FES Iztacala. Patricio es un estudiante de licenciatura de Química, y estos 2 colaboradores italianos que hacen los cálculos del dicroísmo circular. Aquí, bueno, este es un proyecto. Otro proyecto es equivalente a este, pero ahora también queremos extender el procedimiento que iniciamos aquí a otro tipo de sistemas quirales, que me parece que son muy interesantes. Estos son los helicenos, ¿sí? Se habló de fullerenos, nanotubos, grafeno. Todas son estructuras quirales de carbono. Pero hay otras que son los helicenos, ¿sí? Son, imagínense, anillos de benceno que se van acomodando en forma de hélice. Entonces son sistemas debido a esta helicidad quirales. Entonces, bueno, allí estamos colaborando con Gabriel Merino, es un profesor de química del CIMBESTAB Mérida, y un estudiante que compartimos, Jorge Barroso, y aquí nos salió, bueno, sí, correlación, cálculo de la medida de quiralidad y correlación. Fíjense, ahora queremos correlacionar no con la respuesta quiróptica, con el dicroísmo circular, sino pensar en otra propiedad que también esté asociada a la quiralidad. Entonces estamos proponiendo, aquí no se alcanza a ver, pero que haya una correlación entre la medida de la quiralidad y la barrera de racemización de los helicenos. Ya por ahí hablaron de la qué es la racemización. En química, la barrera de racemización es qué tanta energía hay que darle a un enantiómero para pasarlo al otro enantiómero. ¿Sí? O sea, todos los sistemas quirales, ya vimos, tienen la versión izquierda y derecha. Entonces, es muy interesante también ver cómo pasa uno del enantiómero izquierdo al enantiómero derecho, con el mismo enantiómero. Entonces, hay que darle energía para transformar digamos, cruzar esa barrera, se llama la barrera de racemización. Entonces, nuestra hipótesis aquí más fundamental sería que un objeto es más quiral mientras mayor es su barrera de racemización. ¿Sí? Entonces vamos a explorar esa posibilidad. Eso lo estamos haciendo con estos colegas, bueno, el colega y el estudiante de Mérida. Otro proyecto es el reconocimiento molecular quiral entre nanopartículas y aminoácidos. Quizá ahí estamos ya más cerca de la parte biológica, porque por lo menos los aminoácidos ya son, se les puede decir moléculas biológicas, ¿no? Y aquí lo que queremos ver es cómo se acoplan, cuál es la energía de interacción entre las 4 posibilidades que habría en la interacción entre los 2 tipos de aminoácidos, izquierdos y derechos, y vamos a tomar ejemplos de partículas metálicas quirales, que también podemos considerar la izquierda y la derecha. Entonces tenemos las 4 combinaciones. Nos interesa ver, por ejemplo, cómo es esa energía de interacción, y lo que vamos a ver es que hay una absorción enantioespecífica, ¿no? Ese es un tipo de reconocimiento quiral interesante. Esa parte, la parte teórica, pues ya la hizo Jesús en su tesis de doctorado, y lo interesante ahora es que también Gabriela Díaz, que no vino hoy aquí, bueno, pero ella es investigadora de este instituto, es experimental, trabaja en catálisis con nanopartículas, y Penélope, que sí está aquí, es su postdoc aquí en el instituto,
En colaboración con ellas estamos haciendo esta parte, pero ahora experimentalmente, ¿sí? Entonces, pues Penélope ya tiene ahí, estamos usando cisteína y partículas de oro, ¿sí? Entonces vamos a ver la interacción, ya vimos teóricamente qué es lo que podríamos esperar, y ahora estamos esperando que Penélope pues ya tenga resultados, ¿no? para poder comparar. Bueno, ese es otro proyecto. Y hay otro que es más teórico, donde estamos viendo en general las propiedades físico-químicas de nanopartículas quirales, ¿sí? Digamos, una vez que se descubre, que se ve que las nanopartículas pueden ser quirales, bueno, hay que ver sus propiedades, ¿no? Que ya dijo Ceci, bueno, casi la mayoría de las propiedades no van a ser las mismas para los izquierdos y los derechos, pero hay que ver en general si la quiralidad al estar ahí presente, pues qué tipo de propiedades físico-químicas nos van a dar. Y bueno, voy a mostrar un ejemplo aquí de algo específico en este tipo de proyecto. Bueno, estos son los 4 proyectos y voy a describir algunos puntos relevantes de cada uno de ellos con la idea de ver cuál de estos pues, puede ser útil para esta idea de una colaboración más amplia en la pregunta de origen de la quiralidad biológica. No voy a repetir lo que ya se dijo, ¿no? También tenía unas transparencias aquí preparadas. Aquí quizá lo que vale la pena es que tengo un colega, David Admir, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es también muy conocido en el tema de quiralidad, en esto de la cuantificación de la quiralidad también. Y entonces le tomé prestadas pues aquí algunas ideas que escribió sobre la quiralidad, ¿no? Quizá aquí lo interesante sería decir, bueno, los enantiómetros son objetos diferentes, pero se ven muy similares, ¿no? La similaridad es porque son imágenes espejo uno del otro, y la diferencia es que no coinciden entre ellos mismos, ¿sí? Bueno, es para explicar así en una transparencia que es quiralidad. Aquí está la definición de Lord Kelvin. Aquí yo puse una referencia de 1894, ¿no? Hay como varias fuentes de esa definición. Aquí la puse en inglés, ¿no? Tú la pusiste en español, pero bueno, está allí. Yo la pongo porque si esta es yo le llamo esta la definición oficial de la quiralidad, ¿sí? Digamos, si uno va a Wikipedia, por ejemplo, es lo que sale. Pero yo la pongo porque si uno toma la definición de la quiralidad, a partir de esta definición, uno puede implementar un algoritmo matemático para calcular el índice de quiralidad, que es lo que decía hace un rato, ¿sí? Entonces, a partir de esta definición, vamos a ver cómo calcular una medida de quiralidad. Aquí está. La quiralidad está en todos lados, ¿no? Bueno, aquí partir de moléculas, estos son ejemplos de virus, las manos, las galaxias, ¿no? Si me voy a una escala subatómica o nuclear, pues también podemos hablar de quiralidad en partículas elementales, ¿no? Digamos, y ahí el origen, pues ya tendríamos que entrar en las interacciones débiles, ¿no? La no conservación de la paridad en las interacciones débiles, pues es quizá al final de cuentas lo que va a dar el origen de la quiralidad biológica, ¿no? Ahí hay que ver cuáles son los mecanismos de propagación y de amplificación, ¿no? Porque los efectos, pues, si quieren otro ya platicamos de eso, pero los experimentos actuales más precisos en espectroscopía molecular, por ejemplo, todavía no son suficientes para detectar la diferencia que habría en las transiciones entre moléculas, transiciones electrónicas, en donde se incluyeron los efectos de las interacciones débiles. Pero
bueno, es otro problema muy interesante. Aquí lo que quiero decir es que está en todas las escalas, ¿no? O sea, está en todos lados y entonces hay que ver cuáles son las cosas comunes, las diferencias, cómo lo estudiamos. Lo del quiralidad molecular, bueno, ya no lo necesitamos. Aquí tenía unas transparencias. Quizá aquí algo interesante es que un tripéptido interesante es el glutatión, ¿no? Que son 3 aminoácidos. Aquí está la cisteína, que me gusta mucho. Y algo interesante es que el dicroismo circular del que habló Ceci, aquí está el resultado experimental, y no sé si en la escala, pero aquí lo interesante es que la absorción de luz se da en general en las moléculas orgánicas, no solo en péptidos o aminoácidos, en el ultravioleta. ¿Sí? Eso es importante porque vamos a pasar a la quiralidad en metales, ¿no? Entonces, los metales, ¿dónde absorben? Ahorita lo vemos. Aquí está otra molécula. Esto lo hicimos con un grupo de la Facultad de Química experimental. Ellos midieron aquí la curva roja. Este es el dicroismo circular. Y aquí está en azul el cálculo teórico. Aquí como es pequeño el sistema, pues podemos usar una teoría más avanzada, que es la teoría de la funcional dependiente del tiempo, ¿no? Y aquí están algunas características. Bueno, ya habló Ceci esto de la importancia en farmacología, en catálisis asimétrica. Pues obviamente aquí está cuando yo doy pláticas de quiralidad en la nanoescala, pues aquí también pongo la importancia de la quiralidad biológica, ¿no? Está en todos lados y también es interesante ver que en la arquitectura, ¿no? Hay un artículo aquí, ven, esta es una revista Nexus Newton, no sé, bueno, está en la red Nexus Network de Abnur, aquí mi cuate de Jerusalén, y entonces describe cómo a los arquitectos actualmente también les interesa el concepto de quiralidad, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de quiralidad en la arquitectura. Entonces está en todos lados, ¿no? Se puede ver. En el universo, bueno, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero bueno, las galaxias ahí están. Este libro es interesante. En el cerebro, ¿no? Quizá esto no se ha dicho todavía. El cerebro también es quiral en otro sentido. El lado izquierdo está programado para ciertas funciones y el lado derecho está programado para otras funciones, ¿no? Entonces, imagínense, aquí geométricamente, pues habría que ver si efectivamente... En eso te refieres a mayor eficiencia, ¿no? Bueno, más que mayor eficiencia, aquí están las funciones, ¿no? El lado izquierdo, por ejemplo, hace las funciones de escritura, del lenguaje, pero abstracto. Necesariamente tendría incapacidad para realizarlo. O sea, de los estudios que se saben es que este lado tiene unas funciones y este lado tiene otras funciones. En ese sentido, si ves aquí hay un plano de simetría y entonces habría una quiralidad en ese sentido. Bueno, también esto es provocativo, ¿no? Digamos, lo pongo porque esto también en discusiones con Abnur, pues podemos llegar a que también el cerebro es quiral, ¿no? Obviamente si hay digamos, los organismos vivos están diseñados con aminoácidos izquierdos y azúcares derechos, pues eso se puede propagar a otros órganos. De hecho, ya lo mencionabas, ¿no? Lo del corazón, ¿o quién mencionó? Sé si lo del corazón en el lado izquierdo. Sí, el cuerpo humano internamente pues puede ser quiral. Bueno, déjenme ir ahora sí al tema, ¿no? Quiralidad en la nanoescala. Pues el tema ya es antiguo, ahorita voy a poner algunas fechas, pero aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Digamos, estas son imágenes de microscopía electrónica de nanoalambres quirales de oro y
de aleaciones de oro y plata, ¿no? Aquí están en 2014. Esto lo obtuvieron en San Antonio, en el grupo de Miguel de Acamán, ¿no? También ellos usaron plata, oro, y este grupo en Arabia Saudita usó solo oro, ¿no? Entonces, ahí está una estructura que, pues, aquí está el modelo que se hace para esta imagen, y pues se ve que es una hélice de tetraedros de oro, ¿no? En general, en la nanoescala, pues podemos tener ese tipo de estructuras, pero puede haber otras. Por ejemplo, aquí está un nanotubo, ¿no? De estos que podría ser uno de los ejemplos no quirales, ¿no? Y se pueden sintetizar estos tipos de estructuras en donde se ponen nanopartículas alrededor del nanotubo, entonces la estructura pues es quiral. O de las que voy a hablar ahorita, pues son estas nanopartículas. Esta, por ejemplo, es aquiral, pero los ligandos que están afuera le van a inducir cierta quiralidad, ¿no? Ahorita voy a hablar con más detalle de esto. El ejemplo típico de quiralidad a nanoescala en metales es el de nanoestructuras metálicas, clústeres o nanopartículas, protegidas con ligandos, ¿no? Este es un tema en química actualmente muy importante. Digamos, aquí está un libro para los que estén interesados, salió en 2016 o 2015, donde ya sintetizan pues todo el avance que ha habido en los últimos 10 años en cuanto a la síntesis, ¿no? Estos diagramitas son los que nos dan como un tip de cómo es la síntesis, ¿no? Se combinan diferentes reactivos, y al combinarse, son métodos químicos, pues se llega a esta situación en donde tenemos un núcleo metálico y ligandos que están afuera, ¿no? Una vez que se tiene esto en solución, pues hay técnicas para aislarlos, para separar los tamaños, para purificarlos, y el campo avanzó tanto que ahora no solo es posible separarlos y purificarlos, sino que se pueden cristalizar, ¿sí? Y al cristalizarlos hay técnicas como rayos X, difracción de rayos X, que nos permiten estudiar la estructura de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí me adelanto un poquito. Aquí tengo el primer ejemplo de una cristalización de un clúster, fue este, que tiene 102 átomos de oro y 44 ligandos. Fíjense, las técnicas experimentales son tan buenas que ahora al sintetizarlos y aislarlos se sabe exactamente, esto se llama en precisión atómica, cuántos átomos tenemos en la nanopartícula y cuántos ligandos, ¿sí? Este fue el primero en 2007 que se pudo sintetizar y cristalizar, y la sorpresa fue que este clúster es quiral, ¿sí? En el cristal, quizás se ve mejor en esta figura. Este es otro ejemplo, este es más reciente, este es de 133, aquí está el tipo de ligando que usaron, es 52 ligandos, es un poquito más grande, lo cristalizaron en 2015, y ven, aquí está el cristal, ¿sí? Entonces hacen rayos X y este es uno de ellos, como se lo imaginan, y entonces se puede ir viendo átomo por átomo cuál es su posición y ver la geometría en total detalle. Esto se llama estructura total, o en inglés Total Structure Determination, porque sabemos exactamente dónde están los átomos y cuántos son, ¿sí? Y entonces resulta que en este caso, bueno, desde 2007, esta estructura es quiral, ¿sí? Entonces una pregunta va a ser, bueno, ¿esa quiralidad de dónde viene? O cómo explicarla, ¿sí? Entonces, para explicar la quiralidad, por ejemplo, está este modelo. Fíjense, aquí está una caricatura. En rosita está el núcleo metálico. Cuando se hace el análisis detallado de la estructura mediante rayos X, se ve que en la superficie, en la interfase, se forman arreglos, que aquí representan estos triangulitos. Ahorita les pongo ejemplos de esos arreglos. Y en estos arreglos, aquí ese es el azufre del ligando, pero también va a haber átomos de oro
que están en esta zona amarilla. Y luego en azul está lo que se llama la parte orgánica del ligando, ¿sí? Los ligandos normalmente tienen un grupo tiol, un grupo de azufre, que es el que interacciona con el oro, y luego tienen cadenas o anillos de la parte orgánica. Entonces, la estructura en general de estos sistemas es un núcleo metálico, una interfase oro-azufre y una parte orgánica. Entonces, lo que se sabe de analizar ya muchos ejemplos, a la fecha, ahorita les puse dos, el de 102 y el de 133. A la fecha hay como 100 tamaños que van desde el más pequeño con 10 átomos de oro hasta, digamos, 900 átomos de oro, ¿sí? No todos se han cristalizado, digamos, como un 80% de los que se han sintetizado se han podido cristalizar, y analizando la estructura de ellos se ve que, por ejemplo, hay tres posibilidades para la quiralidad. La quiralidad puede estar en el núcleo, en la parte metálica, en la interfase o en la zona de los ligandos, en la parte orgánica, ¿sí? O en los tres, ¿no? Aquí la separé, pero en el ejemplo que puse aquí, por eso lo puse, este es de 2015. Aquí podemos ver esta estructura y separarla en las tres partes: el núcleo metálico, la interfase y luego la parte orgánica. Si ven la parte metálica es esta. Aquí se va viendo cómo el núcleo va creciendo. Hasta esta capa el clúster es simétrico, o sea, es aquiral. Aquí hay 55 átomos de oro en un icosaedro con simetría IH, entonces este es aquiral. Pero luego estos 133 átomos de oro total se dividen en que en el núcleo quedan 107. ¿Sí? Y los 26 restantes se van a formar los arreglos que les dije en la interfase. Aquí están ejemplos de los arreglos. Entonces, hay 55 átomos en el núcleo y luego hay otros 52. Estos 52 no alcanzan a acomodarse de forma simétrica en la superficie de y entonces generan un núcleo quiral. ¿Sí? No tiene simetría. Entonces, esta parte del núcleo es quiral porque esta capa de 52 átomos no alcanza a cubrir toda la superficie y entonces quedan zonas incompletas aquí y esto le rompe la simetría a esta parte. Luego, en la interfase entran los 52 azufres y los 26 oros restantes, y estos forman arreglos en donde estas unidades se van acomodando formando hélices, que son estas, ¿sí? Y aquí alcanzan a ver que estos ligandos, este pH es un fenil, es un anillo de carbono, y tienen aquí más una parte de cadena. Aquí quizá alcanzan a ver cómo es la estructura de la parte orgánica de los ligandos. Bueno, al analizar la estructura de los ligandos en la parte orgánica, se ven que estos anillos de fenilos forman como hélices afuera, ¿sí? Entonces, este ejemplo es de los más interesantes porque la quiralidad está en el núcleo, en la interfase y en la parte externa orgánica. Entonces, ¿cómo entender esto? Pues está complicado. Todo esto se sabe finalmente porque los rayos X nos dan la posición de todos los átomos, ¿sí? Y eso se logró porque se cristalizó. Y eso se logró porque se hizo una solución, se separaron los tamaños, etcétera, ¿no? Es todo un procedimiento. Y por eso se tiene precisión atómica. Entonces hay un enantiómero en particular. No es una muestra racémica. Sí, el cristal es racémico. Sí. El cristal es racémico. Y entonces cuando hace rayos X en el cristal, ¿cómo pueden? O sea, sí miden los dos. Pero estructuralmente son iguales. Ajá. Sí, la geometría, bueno, sí. O sea, aquí está el dibujito, ¿no? Este es el cristal y en la celda unitaria, en el archivo .cif de rayos X, te sale como la mitad de uno y la mitad del otro, ¿no? Entonces, están los dos y sí se ve la o si fuera un subcristal o algo así. Sí. Okay. Sí, digamos, eso no hay duda. Por ejemplo, aquí está el espectro de absorción, ¿sí? También lo puse porque
este tamaño pues ya es un poco grande, ¿no? Para esto ya no se puede considerar como una molécula, ¿no? Ya es 133 átomos de oro. Sin embargo, todavía se ve en el espectro de absorción estructura, ¿no? Entonces, aún para este tamaño todavía no tenemos el comportamiento plasmónico, todavía es molecular, ¿no? Estos se les llaman también molecular nanocrystals, ¿no? En inglés. Molecular para enfatizar que todavía tenemos transiciones electrónicas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que de esta superficie con esferas se genere, por ejemplo, un patrón de una espiral? Porque podría ser que estos mismos espacios de una capa hacia otra fuera asimétrica también, ¿no? Digamos, ¿cómo se da la estructura esta específica? Es decir, hay una parte que no tiene girabilidad, ¿no? Es la parte racémica. No, la parte racémica es todo el cristal. Exactamente, pero de repente pasa a ser, digamos, izquierda o derecha. Sí, cada unidad, digamos, aquí este moradito puede ser el izquierdo y por aquí el verde está el derecho. Ahora, lo que veo de tu pregunta interesante es ¿por qué se ve esa forma así tan complicada? O sea, pregunto eso porque como se tiene ya los claro. X y cada uno de los átomos, de cada una de las esferitas, se podría deducir a partir de esta, digamos, evolución estructural que pudo generar esta girabilidad después, ¿no? Claro. Digamos que ¿cómo entender la formación de esto? Pues ese es uno de los temas para investigación en la parte de la física teórica, ¿no? Entonces, al final vamos a llegar a que en este ejemplo de 133 es muy grande para hacerlo un cálculo mecánico cuántico muy preciso, pero en tamaños más pequeños se puede ver que lo que influye aquí, por un lado, va a ser el que sea oro. La estructura electrónica del átomo de oro está muy influenciada por los efectos relativistas que hay en el oro, ¿no? La hibridización SD de sus orbitales se debe a los efectos relativistas. Eso es una parte fundamental que nos va a explicar este tipo de comportamiento. Otra parte es cómo es la interacción oro-azufre, que es esta parte de la interfase, ¿sí? Entonces también allí los cálculos mecánico-cuánticos te dicen que se forman estas estructuras aquí tan extrañas, se les llaman las grapas, ¿no? Staples. Y la química del oro con el azufre efectivamente te da este tipo de estructuras. En la parte de afuera, la parte orgánica, para describirla ya hay que usar la teoría típica es teoría de funcionalidad de la densidad, pero hay que usar descripciones mucho más precisas de las interacciones de Van der Waals entre estos anillos que están afuera, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer un cálculo, por ejemplo, para este tamaño, pero en tamaños más pequeños se ha ido ganando información y ahorita la resumí en pocas palabras, ¿no? Digamos que se entiende a partir de resolver la ecuación de Schrödinger con las interacciones electrostáticas, ¿no? Núcleo-electrón, electrón-electrón, es posible llegar a entender casi en su totalidad estas estructuras. Lo de la quiralidad, así por qué se formó la mezcla racémica, eso sí ya es algo importante, la estabilidad con esta estructura energética, que la estabilidad energética, más bien al revés, que la estructura quiral de este tipo sea aquella que te da la estabilidad energética de estos sistemas, eso pues es otra pregunta, ¿no? Pero sí, digamos, si tienes esta combinación de átomos, ¿no? Esta es la estructura de más baja energía y así se cristalizó y lo ves, ¿no? Bueno, entonces estos son ejemplos de nanopartículas metálicas quirales protegidas con ligandos. También hay evidencia de nanopartículas sin ligandos, ¿sí? Entonces aquí puse este artículo, se publicó en 2012 y vean el título:
evidencia experimental de clústeres de oro 55 quiral, ¿no? Y fluctúan ven que también fluctúa su estructura. ¿Y cómo lo detectaron? Con microscopía electrónica de alta resolución, ¿no? Usando todas estas técnicas que se nos hable, Pati, ¿no? Aquí está, Aberration Corrected Scanning Transmission Electron Microscopy. Pero lo interesante es que hicieron separación de tamaños. Entonces separaron exactamente partículas con 55 átomos, ¿sí? Y estas las depositan soft landing en un sustrato adecuado, creo que es carbono amorfo, ¿no? Y entonces toman estas imágenes. En microscopía electrónica, hasta el momento, la única forma de interpretar estas imágenes es tener un modelo, ¿no? De cómo es la geometría y calcular la imagen teórica y compararla con la imagen real. Bueno, aquí está la estructura, el modelo más, el mejor modelo calculado teóricamente para oro 55, el más estable, y con esta estructura se puede calcular la imagen y compararla. Y este fue el procedimiento para decir, tenemos evidencia experimental de clústeres de oro 55 quirales, ¿sí? Sin ligandos. Aquí sí es puro metal. Entonces hay partículas metálicas quirales con y sin ligandos de diferentes tamaños. Aquí en esta transparencia resumía en una tablita, por ejemplo, ejemplos de clústeres quirales sin ligandos: oro 34, oro 55, el que les enseñé la imagen, oro 72. De este ya les enseñé la evidencia experimental, de este también hay evidencia experimental, de este es una predicción teórica, el oro 72, ¿no? Todavía no se sintetiza y se ve. Y aquí hay varios ejemplos de clústeres con ligandos, ¿no? El de 38 con 24, el de 44 con 28, el de 102, el primero fue el que se pudo ver con cristalizar, ¿no? Pero hay otros, hay como 80 de estos, con diferentes combinaciones de átomos y con diferentes ligandos. R aquí puede ser diferente ligando, ¿no? Lo importante es que haya un azufre que está aquí en amarillo, que es el que hace el contacto con el oro. Bueno, déjenme avanzar más rápido. ¿Cuándo empezó esto? Pues, digamos, la primera evidencia de quiralidad en realidad fue por el año hace 20 años, ¿sí? Hace 20 años hicieron la síntesis de estos sistemas usando glutationes, ¿no? La hizo un colega mío que se llama Robert Wetten y su postdoc. Y aquí está, por ejemplo, asignaron este tamaño a una de las muestras que tenían y dice, tenemos una solución con oro 28 y 16 glutationes. Midieron el espectro de absorción y aquí está el dicroísmo, fíjense, ¿no? Aquí está el dicroísmo de este sistema y lo interesante aquí está en electron volts, aquí son 3 electron volts, aquí es 5, entonces si ven este pedacito aquí, este está entre 4, 5, 6 electron volts. Este es el dicroísmo circular del glutatión que les puse hace un rato, aislado, solito, como molécula orgánica, ¿no? Aquí. Cuando el glutatión está cubriendo al oro y tienen 16 de ellos y 28 oros, esta es la señal de dicroísmo que se obtiene, ¿no? Entonces, ahora el sistema absorbe y tiene dicroísmo, pero en la parte del visible, ¿sí? Entonces, pues cuando descubrieron esto, dijeron, bueno, ¿qué pasó, no? Porque las moléculas pues absorben aquí. Y hasta ese momento nunca a nadie se le había ocurrido que podría haber partículas metálicas quirales, ¿no? Ya se sabía que había como superficies quirales de metales, pero no se había detectado en nanopartículas. Entonces, de hecho, este artículo en 98 tardó años en publicarse, y en 2000 se volvió a hacer el estudio y ya, bueno, se confirmó. Entonces, este fue el inicio, ¿no? Aquí fue la primera evidencia
de actividad óptica le llamaron actividad óptica intensa, ¿no?, en estos sistemas. Y de aquí entonces nació todo este tipo de estudios, y más síntesis, más tamaños, y tratar de entender qué pasaba. Bueno, desde 1998, cuando salió esto, Weten, uno de los autores, el jefe de ese grupo, me contó de este experimento, y me dice, es posible que las partículas de oro, como está absorbiendo en el visible, puedan ser quirales. Y pues le dije, pues no sé, ¿no? Yo no había estudiado quiralidad hasta ese momento. Y entonces nosotros habíamos hecho cálculos teóricos de las estructuras de clústeres de oro de diferentes tamaños, pero nunca nos preocupamos por saber si eran quirales o no, hasta que vimos ese experimento. Entonces, cuando me preguntó, dije, bueno, ¿cómo sabemos si son quirales? ¿Qué es quiralidad? Pues vi la definición de Kelvin, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues hay que, para ver si son quirales, hay que comparar los dos enantiómeros, ver si se traslapan, ¿no? Y decir, no se traslapan, pues son quirales. Si se traslapan, son aquirales, ¿no? Esa era la parte fácil. Tenemos las estructuras, las coordenadas X, Y, Z, y podemos hacer esa comprobación. Pero aquí viene quizá una parte que nos distingue de los químicos o de los biólogos. En la física, siempre que vemos una nueva propiedad, queremos cuantificarla, no solo decir, bueno, pues si es quiral o no es quiral, sino que queremos dar más información, ¿sí? Entonces dijimos, pues vamos a cuantificar qué tanto se traslapa un enantiómero en el otro, ¿no? O sea, se puede traslapar o no traslapar poquito o mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánto se traslapa? Entonces empezamos a buscar si había alguien que se le hubiera ocurrido esa idea antes, y sí, ¿no? Hay un artículo que pueden ver, es este. Winslow es uno de los químicos en Princeton, se acaba de morir, por cierto, a los 93 años, ¿no? Pero hizo varias contribuciones a los temas de quiralidad en química. Es un químico famoso, estaba en Princeton, ganó la medalla Chirality en 1993, y él propuso que la quiralidad se podía cuantificar geométricamente, y propuso usar lo que se llama la distancia de Hausdorff. Distancia de Hausdorff, hay que ir a teoría de conjuntos. Todos llevamos cursos de matemáticas, ¿no? Y se acuerdan, en teoría de conjuntos, la medida de Hausdorff. La medida de Hausdorff nos lleva a la distancia de Hausdorff. Y entonces Buda propuso que se usara esa medida para la quiralidad. Entonces, en este artículo propone un algoritmo. Cuando lo lean, si les interesa, o se los cuento rápido, él propone el algoritmo y básicamente es calcular cuál es la distancia de Hausdorff entre dos enantiómeros referidos al mismo origen, o sea, qué tanto y la distancia de Hausdorff luego la va variando, rotando en todas las direcciones un enantiómero en el otro, y al hacer todas estas rotaciones detecta la mínima distancia, ¿no? De la mínima distancia a la que queda un enantiómero con respecto del otro. Entonces, la mínima distancia la asocia al máximo traslape que se puede lograr después de haber rotado, ¿sí? Y entonces, con esa forma de calcular la distancia, el traslape, define lo que es Hausdorff Chirality Measure, ¿sí? Bueno, entonces eso lo usamos desde 2002 y hemos podido calcular la distancia la medida de quiralidad, pues, para varios clústeres, y ver si tienen, bueno, les voy a poner ejemplos rápido. Aquí está el algoritmo, ya se me está acabando el tiempo, pero déjenme avanzar. Bueno, hasta 2015 había, no sé, como 30 ejemplos de estos que les puse, y aquí en amarillo están los que no son quirales y en negro están los que sí son quirales. Por aquí está el de 102, por aquí, ¿no? Entonces hicimos ahí Jesús Pelayo hizo esta tabla donde está la medida
tomando las estructuras de los rayos X, ¿no? Con esta información podemos calcular los índices de quiralidad y clasificamos, ¿no?, todos los tamaños que había disponibles, si la quiralidad se debería al núcleo, a los ligandos o al total de ellos, ¿no? Empezamos a tratar de entender la quiralidad de estas estructuras geométricamente. Pero luego viene esto que nos contó Ceci, ¿no? ¿Qué pasa cuando iluminamos con luz polarizada circularmente los enantiómeros? Algo interesante fue también en el avance de este tema en este año fue muy importante, en 2012, porque fíjense cómo dice este título. La primera enantioseparación y medida del dicloísmo circular del oro 38, protegidos con ligandos aquirales. O sea, en este año se pudo, esta solución, o este cristal, si quieren, lo disuelven, tienen la solución, racémico, pero con técnicas de separación de columnas High Performance Liquid Chromatography, ¿no? Separan. Entonces separaron finalmente el izquierdo del derecho y midieron los dicloísmos separados. Aquí está la geometría, ¿no? Este clúster es famoso, 3824. Fue el primero que se pudo separar y medir su dicloísmo circular. También lo podemos calcular, ¿no? Aquí están los cálculos para 3 tamaños y aquí están las medidas de quiralidad que les mencioné hace un rato. Entonces, a la hora de buscar la correlación que les dije hace un momento, al principio de la plática, por ejemplo, este clúster 25 no es quiral, no tiene dicloísmo y tiene 0 en sus medidas geométricas. Entonces coincide, está bien. Este tiene una amplitud, una intensidad de dicloísmo que no rebasa estas unidades, 100 aquí y 100 aquí, y tiene valores medios. Comparado con este, que tiene valores mayores, aquí se ve que la intensidad del dicloísmo es mayor, ¿no? Entonces empezamos a hacer cierto tipo de correlación entre la medida geométrica y la intensidad de la actividad óptica. Ya voy a terminar. ¿Cuánto tengo? Ya, ¿verdad? Ya nada. Nada más termino con el de los helicenos. Aquí tenía más ejemplos de las comparaciones y termino con este, ¿no? Nada más déjame decir, aquí están ejemplos desde 4 anillos en los helicenos, ya se le fue la luz, 4 hasta 14, ¿sí? Estas estructuras existen, son accesibles experimentalmente. Ahí en negro están los valores de la quiralidad y en rojo están en negro están solo el efecto de los carbonos y en rojo están, si les ponemos los hidrógenos al heliceno. Bueno, no sé si esta es la última gráfica que les muestro, pero por ejemplo aquí está. Aquí no sé si alcancen a ver, estas son gráficas preliminares. Aquí está el heliceno de 4 a 16. En este eje está la barrera de racemización. Y en este eje está la medida de quiralidad. Entonces no sé si alcancen a ver que la medida de quiralidad aumenta y la barrera de racemización aumenta con el tamaño de los helicenos. Entonces, aquí termino. Estamos encontrando aparentemente una correlación entre esta medida de quiralidad geométrica y esta barrera de racemización que nos manda a los enantiómeros de uno al otro, ¿sí? Entonces, ya no me dio tiempo de ver los otros temas, pero con gusto en otras pláticas, en otras reuniones les comento. Y pues las preguntas en la tarde, si quieren, ¿no? Muchas gracias, Nacho. También las preguntas pueden ser en el café ahora mismo. Bueno. Tenemos un break para conversar y para tomar cafecito. Nos vemos todos aquí a las 11:40 y muchas gracias, Nacho. De nada. Gracias.